Historias de Frontlo. Podcast presentado por Enrique de la Cruz. Bueno, pues Adrián Ara, muchísimas gracias por estar en este podcast en Frontlo. Muchas gracias por este tiempo. Tenía muchas ganas de hablar contigo, que hacía un montón que no nos veíamos y hablábamos. Muchísimas gracias a ti, Enrique, por invitarme. La verdad es que cuando me escribiste el WhatsApp el otro día, bueno, yo creo que te contesté enseguida. Es verdad que me pillaste con el móvil en la mano, ¿no? Pero dije, digo, claro, por supuesto. Bien. Y dije, otro más cae. Qué bien. Bueno, pues como te he dicho, yo al principio me gusta empezar con una pregunta así un poco más personal, aunque esta está relacionada entre personal y trabajo, pero seguro que aprenderé un poquito más de ti a nivel personal y luego ya pasamos a la parte profesional. Y era que viendo tu LinkedIn hay una parte en la que pones que eres emprendedor, pero era al mismo tiempo en el que estabas en Everis, pero de la parte de emprendedor no pones absolutamente nada más. Y yo tengo 3 grandes interrogantes aquí puestos de qué pasó ahí, qué era. Te puedes clasificar como emprendedor porque yo te conozco y tienes un espíritu emprendedor, pero más allá de esto, ¿qué me cuentas sobre ese A periodo? ver, sí, eso fue una época de mi vida, ¿no? Estábamos ahí en Everis. Yo creo que sigo viviéndola porque, como tú bien dices, yo te veo a ti como un emprendedor, no quizás del tipo emprendedor que podemos pensar que ha montado una startup ni nada por el estilo, porque la verdad es que creo que hay que ser bastante valiente para poder hacer eso. Yo quizá no tuve esa valentía, pero sí que es verdad que estando en Everis me gustaba mucho acudir a eventos de estos tipo los hackatones y demás y moverme un poco en esos círculos, ¿no? Tuve la suerte de conocer a mucha gente relacionada, de participar en varios eventos de ese estilo, de plantear varias ideas. Recuerdo la que llevamos allá a Barcelona, ¿te acordarás tú? Hombre, claro que me acuerdo, sí. Creo que quedamos segundos y todo, ¿no? Del concurso a nivel mundial, porque participaban ahí, vinieron gente desde Japón, de Sudamérica, una pasada. Indonesia, de todo, sí. Ese tipo de eventos es a lo que me refería, ¿no? Al final yo tenía mi trabajo a tiempo completo en Everis, que era pues eso, lo que me ocupaba la mayor parte del tiempo y en el tiempo libre que tenía pues me gustaba participar en ese tipo de eventos, estar al día de cuestiones tecnológicas, etcétera, y siempre que veía cualquier oportunidad pues ahí que me metía, ¿no? A intentar hacer algún pinito. Y eso me llevó estando en Everis en algunos momentos a incluso a estar a punto de dar el salto para irme a alguna startup, ¿no? Y a abandonar Everis, que era un trabajo estable, sólido, en el que yo estaba muy contento por algo un poco más innovador y disruptivo. Ahí es donde yo creo que no me atreví del todo a dar el salto. También es verdad que creo que influyen mucho las circunstancias personales de cada uno. Y sin entrar en el detalle, pues yo en aquel momento mis circunstancias personales no me permitían poder dar el salto y desprenderme, digamos, de un trabajo fijo, un salario fijo, etcétera. No era el momento, desde luego, para mí. No era la típica persona joven que vive en casa de sus padres y demás. Yo me había independizado, estaba con la que ahora es mi mujer y no pude hacerlo. Se te queda un poco la espinita por ahí de qué hubiera pasado sí, porque de hecho, estando en Everis, yo no era el único que estaba un poco metido en esos círculos. Yo me acuerdo que tenía gente en prácticas en los proyectos y cuando los veía que estaban así un poco también avispados y tal, les decía, vente conmigo. Y alguno acabó entrando en una startup y sé de muy buena tinta, porque he tenido contacto con él, que le ha ido muy bien. Sinceramente, le ha ido muy bien. Entonces se te queda ahí un poco la espinita de decir, ¿y si yo hubiera...? Pero claro, pues mira, no di el salto, pero no pasa nada. Entonces, al final en el LinkedIn pone un poco eso, lo puse en su día y lo he dejado ahí, un poco relacionado con ese tema, de la época en la que estaba metido en todos esos berenjenales y demás. En aquella época, si echas la vista atrás, ¿eras un emprendedor que trabajaba en Everis o un trabajador de Everis que quería emprender? Uf. Yo creo que las dos cosas, en realidad. Al final, en realidad, siempre me he sentido con ese rol emprendedor, pero a la vez, en Everis yo siempre estuve muy, muy contento. Yo recuerdo aquella etapa de mi vida, pues con
con alegría. Como todo tiene sus días buenos, sus días malos, pero en términos generales yo la recuerdo con gran cariño. Conocí a personas con capacidades técnicas brutales y personales. Para muestra un botón, porque a ti te conozco de aquella época y te puedo asegurar que aunque hacía mucho que no hablábamos, yo me acuerdo muchas veces de ti porque, bueno, me transmitiste grandes conocimientos en todo tema de metodologías ágiles y demás y a mí eso es algo que siempre me he llevado conmigo. Qué bueno saberlo. Yo también tengo muy buen recuerdo de vernos por los pasillos, pero evidentemente que en la parte del hackathon que comentas, para mí es, si me preguntaras una historia de Frontlog, esta sería una de las primeras que sacaría por mi parte. Yo es que me acuerdo por la noche yendo con el móvil por ahí por la calle con los pitidos aquellos que hacíamos, madre mía, sí que... Muy bonito. Sí. Bueno, ya que he sacado el tema, el podcast de Frontlog habla de esas situaciones, esos momentos laborales que recuerdas con especial cariño, que a lo mejor te impactaron especialmente, que te encantaría volver a vivir o volver a encontrarte algo parecido en el siguiente proyecto en el que entres. Cuando te digo esto, ¿qué te viene a la cabeza? Pues a ver, me vienen varios momentos del tiempo. Por una parte, si hacemos, digamos, como un timeline, ¿no? Desde los inicios de mi etapa laboral hasta el día de hoy y me focalizo en quizá los principales. Lo primero es esa época de la que estábamos hablando antes, en la que participaba más en todo este tipo de eventos. Algunos eran internos de la propia compañía y otros eran externos. Pero luego, habiendo un poco hablado sobre ellos, dentro de lo que es la propia empresa, yo recuerdo, por ejemplo, un proyecto en el que participé que lo disfruté muchísimo y además el final del proyecto, ahora si quieres llegamos a ello y tal, fue un momento, fue un punto de inflexión en mi vida en muchos aspectos, ¿vale? Ese proyecto fue el de Psicomeps. Yo me acuerdo de él. Era un proyecto que servía para la Consejería de Sanidad, que era principalmente el área para la que trabajábamos allí en Everis, o que yo estaba trabajando en esa área. Y ese proyecto, cuando el concurso público lo gana Everis, yo recuerdo que estaba con un framework de desarrollo que yo no conocía, en aquel momento no había trabajado. Si no recuerdo mal, era FK, era algo parecido a Struts. Era un framework, el típico modelo vista controlador, monolítico, etcétera. Y nada, bueno, yo de hecho solicité un poco el cambio a ese proyecto estando dentro de la compañía porque ya llevaba bastante tiempo en los otros proyectos en los que estaba y me gustaba probar cosas nuevas y entró ese proyecto y a la hora de componer el equipo que iba a estar rodeándolo, pues yo me intenté postular un poco como candidato y decir, oye, pues a mí me gustaría entrar aquí y trabajar en este proyecto. Eso fue el inicio de 4 años que a mí me cambiaron radicalmente. Y de hecho yo creo que hoy estoy aquí principalmente no por haber dado ese pequeño salto, porque era un salto seguro, volviendo a lo que comentaba antes, pues son cambios, pero dentro de lo que cabe al final todos tienen su nivel de tolerancia al riesgo. Quizás el mío no es tan alto como el de otras muchas personas, que de verdad que yo los admiro. Y aquel también era un riesgo relativamente bajo porque estábamos dentro de la empresa, pero pasabas de estar en un proyecto que lo tenía controlado, digamos, te lo conocías ya de pe a pa y sabías todo, a otro en el que no conoces nada, porque al final inevitablemente también hay cierto conocimiento funcional que tienes que tener de ese negocio concreto que no tienes. Y más encima cuando es un proyecto que adquiere la compañía, que viene de otra compañía, la transmisión de conocimiento es muy limitada, con lo cual son arenas movedizas, ¿no? Al final, si eso no sale bien para la empresa, luego de cara a futuras licitaciones públicas, no iba a ser positivo. Pero bueno, dentro de lo que cabe, estabas dentro de la misma empresa y demás, y el cambio era aceptable. Pero luego, además de ese desconocimiento funcional, estaba también el desconocimiento tecnológico. Estábamos hablando de un framework de desarrollo que sí, que era Java y tal, pero que no lo conocía, no había trabajado con ese framework en concreto. Y eso también a mí me motivaba, porque al final era la posibilidad de aprender un framework nuevo, ¿vale? Y eso siempre me ha encantado. Aprender cosas nuevas es algo que me apasiona, de cualquier ámbito. De verdad, o sea, es algo que a mí en general el estar siempre curioseando y aprendiendo me encanta. Y nada, ese proyecto
Recuerdo que eran las típicas licitaciones, no sé si ahora habrá cambiado, pero en aquel momento eran 2 años de licitación y luego habían prórrogas que se daban y fueron unas prórrogas de 2 años más. Entonces, durante los 2 primeros años, digamos que el desarrollo de ese proyecto fue más o menos bien, como siempre, con sus cosas positivas, sus cosas negativas, pero dentro de lo que es la hoja de ruta marcada. Sin embargo, cuando llegamos al momento del fin de ese contrato, en el que se tenía que o bien licitar un nuevo contrato público o prorrogarlo durante 1 año y luego otro año más, como máximo, que se podía prorrogar, entramos ya en una fase en la que faltaban, digamos, necesidades de desarrollo funcional, ¿no? O sea, ibas ahí, yo recuerdo que ibas un poco a la consellería y decías, bueno, a ver, tenemos un equipo de desarrollo, el proyecto continúa, tenemos que abordar mejoras de desarrollo de software. Y muchas veces costaba encontrar esas mejoras, ¿no? Yo recuerdo los momentos en los que un poco tenías que tirar de los funcionales para decirles, dime qué necesitas porque tengo un equipo que tiene que desarrollar, ¿no? Y entonces, ante esa falta un poco de nuevas necesidades funcionales, yo creo que fue ahí el primer punto que ya volvió otra vez a dar otro salto a nivel de decir, pues me voy a tirar a la piscina. Y en aquel momento, además, yo creo que me tiré a la piscina y ahí ya no tenía tan claro si la piscina estaba llena, la verdad. Pero aún así me tiré y es algo de lo que me siento bastante orgulloso porque creo que me dio el ánimo para luego poder dar el salto y llegar a donde estoy hoy, ¿no? Ese salto del que hablo en aquel proyecto fue principalmente que en esa renovación o extensión del contrato ya estaba yo dentro de esos cacharreos que yo estaba haciendo en el mundo un poco startup y tal, yo estaba cacharreando y programando con Angular. No recuerdo qué versión de Angular estaba, pues igual Angular 5 o Angular 6 o algo así sería. Pero bueno, la cuestión es que con Angular. Y yo veía las pantallas que tenía aquella aplicación sin ser yo una persona muy ducha en el diseño, que no quiero decir que yo aquí sea diseñador gráfico de nada por el estilo, pero yo veía esas pantallas y decía, madre mía, digo, es que estas pantallas entristecen a la gente. Digo, es que el que tenga que trabajar todo el día con esta aplicación, muy feliz no tiene que ser. Y Angular yo veía que eran pantallas un poco más limpias, más ordenadas y además era lo que a mí me gusta, una tecnología moderna, diferente, algo nuevo que probar, ¿no? Entonces, conseguí convencer primero dentro de la empresa. Yo recuerdo que ahí también al principio, pues también inevitablemente tienes que convencer dentro de la empresa, decir, oye, vamos a plantear una renovación tecnológica para estos 2 siguientes años. Y una vez convencido dentro, lo que fuimos es a convencer a la consellería. Yo creo que aquí los que sean o tengan conocimientos algo más técnicos, tienen que entender también un poco el stack tecnológico del que partíamos, ¿no? Es decir, ahí estábamos moviéndonos, pues eso, con aplicaciones monolíticas que corrían en servidores WebLogic, mundo cloud que hoy probablemente en el IT está más que normalizado, contenedores, etcétera. Eso, era ciencia ficción totalmente. Y si bien el salto que intentamos dar no fue un salto tan grande, sí que fue un pasito. Básicamente conseguimos convencer de convertir esa aplicación monolítica en una aplicación también monolítica, pero separando al menos el front y el back en 2 piezas completamente independientes y sobre todo en la capa front, introduciendo esa nueva tecnología Angular que era mucho más flexible, más limpia, etc. Eso a mí me dio un balón de oxígeno a nivel tecnológico, ¿no? O sea, fue como una renovación para tener 2 años más de poder estar desarrollando una tecnología nueva, etcétera, etcétera. Y estoy contento porque, de hecho, aunque al principio yo creo que ahí en la consellería poco más que nos dijeron que sí, para que me callara, pues dije, bueno, va, pesado, tira por ahí ya y punto, porque claro, era o eso o empezar a dar requisitos funcionales, es decir, algo teníamos que hacer, ¿no? También yo creo que de eso me aproveché un poco. Pero bueno, el caso es que me dijeron que ok, tiramos y el proyecto yo creo que salió bastante bien porque cuando terminaron esos 4 años, no es que se tuviera que renovar ese proyecto, que también, sino que habían otros tantos proyectos de la consellería que tenían que entrar en una renovación, una licitación nueva, y claro, ahí tienen que ellos crear un pliego de condiciones donde se presentan las empresas y tal, y entonces la propia consellería empezó también un poco a preguntar, decir, oye, ¿este proyecto cómo lo habéis montado, tal? ¿Por qué? Porque lo que querían era empezar a plantear que esos nuevos proyectos, sus licitaciones salieran pidiendo un stack tecnológico similar. Ahí ya me quedó siempre un poco la duda de cómo llegaron a salir, porque
justo en ese momento yo di el salto de Everis a Mercadona, donde estoy ahora, y entonces nunca llegué a saber exactamente si al final sacaron las licitaciones con esos cambios tecnológicos o no, pero sí sé que antes de marcharme tenían un gran interés por entender cómo habíamos montado ese proyecto, cuál era el stack tecnológico en que nos habíamos basado para poder replicarlo a otros proyectos, ¿no? Ellos lo veían como un salto más tecnológico y creo que se plantearan siquiera poder introducir eso o conocer cómo estaba para otras licitaciones significa que les gustó o que contentos estaban, quiero pensar, ¿sabes? Entonces, recuerdo gratamente toda aquella época, por un lado los 2 primeros años, porque me permitieron dar el salto a ese proyecto y un poco con esa confianza de decir, oye, pues mira, me he tirado a la piscina entrando aquí un poco solo a este proyecto que no conocía la tecnología y lo he navegado, las cosas han ido bien y demás. Eso me dio esa confianza, ¿no? Para plantear ese segundo stack tecnológico más moderno y ahí yo ya creo que tenía un poco la confianza para hacer ya el triple salto mortal que hice cuando me vine a Mercadona, que yo recuerdo también que aquí el que era y sigue siendo a día de hoy mi coordinador, yo aún recuerdo el día de la entrevista que me decía, dice, pero oye, dice, ¿tú estás seguro de venirte aquí a Mercadona? Y claro, yo le fui totalmente sincero. A mí me gusta ser una persona muy sincera y le fui sincero y le dije, hombre, a ver, de nuevo, pongámonos en contexto, año 2020, plena pandemia, encerrados en casa, y yo no solo me cambio de empresa, sino que además me caso. O sea, es decir, yo fue un momento de mi vida en el que terminaba esos 4 años de proyecto, de ese proyecto e-commerce, terminaban, me parece que en junio o julio del 2020 se cumplían esos 4 años. Yo me casaba en julio y me vine a trabajar a Mercadona en agosto. La gente estuvo encerrada en sus casas y decían que como no se movían y estaban todo el día en el sofá o sentados teletrabajando, engordaron. Yo creo que esos meses, y no exagero, yo perdí como 10 o 15 kilos. O sea, de verdad, yo me llegué a casar que era, vamos, una sombra, estaba así. Ya por suerte recupera un poco mi peso normal con el paso del tiempo, pero fueron meses estresantes por los 3 factores, ¿no? Y entonces yo recuerdo que me preguntaba eso mi jefe aquí en Mercadona y le dije, digo, pues hombre, digo, miedo tengo, digo, porque claro, digo, cambias de empresa, no sabes cómo va a ir, yo en unas semanas me tengo que casar, no sé si me voy a poder casar, digo, porque es que no sé si voy a poder celebrar la boda. Tenía una incertidumbre brutal y aún así me tiré a la piscina para hacer ese cambio. Y ya te digo, yo creo que sin esa confianza que podía haber ganado con esos pequeños pasos o saltos que estaban en el ámbito de la tecnología, pero bueno, que esos pequeños saltos que había estado haciendo en Everis o esos experimentos, llamémoslo como queramos, igual no hubiera tenido el valor de dar ese salto a Mercadona. Y como digo, a mí eso me cambió la vida porque yo aquí en Mercadona he tenido la suerte de poder tocar tecnologías espectaculares, aprender una barbaridad. Bueno, que ya eso nos lleva al tercer punto de inflexión, ¿no? Hemos visto un poco el principio, lo del tema de las startups, tal, luego lo del proyecto e-commerce, como eso me da un poco pie a venirme aquí, pero ya aquí en Mercadona, y aunque esto ni muchísimo menos es mérito mío en absoluto, yo aquí no quiero que parezca eso, pero aquí cuando yo entro, todavía es una empresa que tiene una tecnología bastante legacy, ¿no? Y a día de hoy la realidad es que sigue habiendo mucho stack tecnológico muy legacy. Pero yo entro y al cabo de un año o una cosa así, hacemos lo que en Mercadona hemos denominado el cierre de grifos, es decir, ya no se puede desarrollar nada con tecnologías legacy y así como yo en el caso este que comentaba de los e-commerce, a la consellería les convencí para dar un salto un poco intermedio en el que desarrollamos con tecnologías un poquito más modernas, pero seguían siendo inevitablemente monolitos que corrían en servidores de aplicaciones tradicionales. Aquí no, aquí damos un salto 100% al cloud y empezamos a introducir los conceptos de los microservicios, las pipelines de compilación y despliegue, Kubernetes, una serie de elementos, ¿no? Introducimos un broker de mensajería como Kafka. Vamos,
a nivel tecnológico, un cambio disruptivo brutal a todos los niveles. Y eso en una empresa como Mercadona es un cambio muy, muy, muy gordo, ¿no? Entonces, claro, te ves de nuevo envuelto en un escenario de, no sé, un cierto caos controlado, por así decirlo. Yo recuerdo al principio de hacer el cierre de grifos, sentarme con algunos compañeros que llevaban muchos años en la empresa, te hablo igual de 15, 20 años dentro de lo que es la parte informática de Mercadona, y tener que decirles, no, 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 que esto ya no lo puedes desarrollar con esa tecnología, que lo tienes que desarrollar con contenedores, que esto lo compilamos así. Claro, y la gente te miraba y decía, pero ¿de qué me estás hablando? Dice, ¿qué me estás contando? Claro, había muchísimo, muchísimo desconocimiento. Entonces, y el primero que tenía cierto desconocimiento era yo también. A todo eso súmale que encima yo recuerdo que prescribíamos, digamos, en ciertas aplicaciones el uso de Kafka y al principio el broker de mensajería no lo teníamos todavía ni implantado. Y yo estaba allí diciéndole, no, y esto lo tienes que publicar por Kafka, tal. Y no estaba todavía, ¿sabes? Es decir, pero, pero que si no hacíamos eso, el salto tecnológico que se vivió aquí no se habría podido llevar a cabo. O sea, yo he hecho aquí un poco también la vista atrás en estos 5 años que llevo en Mercadona y la verdad es que hace 4 años yo hoy en día diría, estábamos locos. O sea, el salto que hicimos, estábamos locos. Y de nuevo, aún echando la vista atrás y pensando eso, tú me lanzas la pregunta de momentos que te han marcado, que has tal, y lo recuerdo con cariño. O sea, decir, me encantó, lo disfruté. Y a día de hoy lo sigo disfrutando porque no nos vayamos a pensar que tenemos toda Mercadona ya modernizada, que nos queda faena para Suele rato, pasar. ¿sabes? De hecho, uno de los motivos por los que yo estoy encantado de estar aquí es porque cada día es un reto. O sea, cada día te encuentras cosas nuevas, ya bien sean tecnologías o cuestiones funcionales, alguna aplicación que tiene este pequeño problema para resolverse y es eso, es un reto continuo en el que estás continuamente aprendiendo. Cuando me has descrito la parte de Mercadona, la de Everis y todo, usabas mucho la palabra salto, ¿no? Y parece que el salto a ti te motive. Al principio usabas, ¿no? Pequeños saltitos hacia esto, pero no, me estabas describiendo grandes saltos. Grandes Sí. saltos y, y ahora me has dicho que lo recuerdas con cariño. El salto en Psicomeps estabas seguro, había más equipo, pero era un salto que propiciabas tú. El salto a Mercadona, pues entiendo que también estabas involucrado, seguro que no estabas solo tú con eso, pero lo estabas empujando ahí. ¿Esa parte motivacional tuya son saltos tecnológicos o hay otro tipo de grandes cambios que también digas me motiva? ¿O todo tiene que estar ahí en tu caso ligado a la tecnología? No, a ver, yo creo que al final eh, eh, van un poco a la par, ¿no? Las cosas. Yo creo que el ámbito personal y el ámbito laboral, hablo mucho de tecnología porque me centra en el ámbito laboral, pero al final en el ámbito personal es verdad que también los cambios me motivan, el tener un reto, un objetivo nuevo es lo que realmente yo creo que me motiva. Y inevitablemente igual lo he definido como un salto, pero lo que hay ahí es eso, es decir, oye, quiero aprender esta nueva tecnología, quiero probar cosas nuevas, en definitiva, quiero salir de mi zona de confort. Y eso es lo que creo que me motivaba a dar esos saltos. No sé, igual suena un poco mal, pero decir, cuando uno entra en la rutina, al final se aburre si siempre está haciendo lo mismo todos los días. Hay Y gente cuando que no. hay gente que no, pero en mi caso, a mí, si todos los días viniera e hiciera exactamente lo mismo paso por paso, no sé cómo lo llevaría. Me gusta encontrarme cosas nuevas, quizás, como decía antes también, dentro de un entorno ciertamente controlado, ¿no? Por esa sensación de riesgo que uno puede llegar a tener, pero inevitablemente me gusta aprender y probar cosas nuevas. Entonces, esos eran esos saltos que yo quería dar. Y en el ámbito personal, también en ciertos aspectos, pues lo intentas también buscar esos cambios. Estoy pensando ahora, Adrián, que Psicomeps fueron unos 4 años
Ujú. llevas 4 años en Mercadona. Llevo 5, bueno, en agosto hacen 5, o sea que ya llevo más Ah, tiempo aquí que en aquel está proyecto, sí. ahí. No estoy diciendo de cambio de Mercadona, ni mucho menos, que sé que estás contento, pero si pudieras así tener un genio y decir cuál sería el siguiente gran salto y gran cambio, que es algo que te haría ilusión a la par de te daría como un vértigo o un miedo, ¿Pero en el ámbito laboral o en el ámbito personal? lo que tú quieras, o las dos cosas. A ver, en el ámbito personal lo tengo claro. Yo a día de hoy estoy casado y, por ejemplo, pues yo pienso que si tuviera un hijo, para mí eso sería un cambio que me te cambia la vida, vamos. Sí. Entonces, yo lo pienso y para mí ya sería bastante con eso, ¿sabes? Entonces, para mí sería un poco el siguiente cambio que podría llegar a dar. Sí, sí. En el ámbito laboral, la verdad es que ahora mismo no me lo he planteado, porque como te decía, yo estoy muy contento aquí, eh, y nos quedan muchísimos retos por delante. Sí, me Quizás refiero, llega tu coordinador y te dice, Adrián, esto más o menos va, nos queda mucho trabajo, pero más o menos va, y me acaban de decir que necesitamos plantear qué es el Mercadona de dentro de 5 años. bueno, igual suena un poco atópico, pero la inteligencia artificial. Es decir, eso, yo en mi día a día ya trabajo con ella, por decirlo de alguna forma, y vamos, no hay día que no me levante y vea una noticia, pruebe algo, una tecnología o haga algo que diga, esto es una revolución tecnológica, o sea, pero al nivel que creo que todavía no somos conscientes del calado que va a tener. Es decir, de verdad que creo que en quizás 100 años la gente esté hablando de la revolución industrial y hablen de la revolución que supuso la inteligencia artificial, sobre todo con la llegada de los modelos LLM y las capacidades y cosas que se puede llegar a conseguir con ellos. Es algo bestial. Entonces, yo pienso en un reto dentro de Mercadona así para los próximos años y me motivaría mucho poder estar involucrado en todo ese tipo de proyectos. Tengo la suerte de que al final, de momento, esto va permeando poco a poco, al final, no solo aquí, estoy convencido de que en otras muchas empresas también está sucediendo y poco a poco lo vamos viviendo, pero creo que ahí es donde hay un gran cambio en el mundo tecnológico. Mm, Bueno, ya veremos. A ver a dónde No, va. yo creo que sí, de verdad. O sea, no digo porque a veces yo hablo con mi mujer y me dice, "Che, pareces un catastrofista", dice que va a acabar la inteligencia artificial con el trabajo de todo el mundo. Y digo, no, no. Yo creo que la inteligencia artificial no va a acabar con el trabajo de la gente, pero lo que sí que va a ocurrir es que los que utilicen y lo hagan adecuadamente la inteligencia artificial en su día a día van a ser tan sumamente productivos que esa gente sí puede acabar con el trabajo de aquellos que no usen la inteligencia artificial. No lo veo tanto como un sustituto, sino como una herramienta, un potenciador de tus capacidades hasta ciertos límites que hoy todavía no conocemos. De verdad que yo hay veces que en ámbitos, y hablo de verdad de mi día a día, o sea, no me estoy centrando en otros aspectos, de mi día a día, cosas que yo hace un mes decía, y aquí la inteligencia artificial, ¿cómo me va a ayudar? Hoy lo veo y es de, madre mía, ¿qué va a ser lo siguiente? Bueno, pues ya veremos. Mira, Adrián, hay una pregunta que no es mía, sino es de la persona que he entrevistado antes que a ti, que todavía no está publicado, o puede que cuando esto se publique efectivamente ya estará, que te ha dejado la siguiente pregunta, que es, ¿qué es lo que todavía no has hecho y te gustaría hacer y qué te ha impedido hacerlo? Uf, complicada, ¿eh? ¿Qué es lo que todavía no he hecho? A ver, hay una cosa así, pero el por qué te lo digo ya por adelantado, porque me da miedo, o sea, me da miedo, ¿vale? Bien. Pero una cosa que yo muchas veces cuando la veo digo, me gustaría poder hacer eso. Y no tiene nada que ver con la tecnología, pero me gustaría saltar en paracaídas, te lo digo de verdad.
Veo muchas veces Wow. vídeos, a veces en internet, o hablas con alguna persona que te dice que lo ha hecho, que igual nos sorprendemos, pero hay bastante gente que, aunque solo sea a modo probarlo, pues lo ha hecho, ¿no? Y no me lo he planteado hacer de decir, venga, voy a comprar un ticket para irme un día y saltar, porque me da miedo, pero a la vez que me da miedo me encantaría, sinceramente, me encantaría probarlo. Ahí empatizo mucho contigo, aunque yo me quedaría en el de me da miedo, no que me encantaría. Hay una entrevista que le hacen a Will Smith, que será mejor o peor referente, pero habla precisamente de esta circunstancia en la que dice, oye, pues un día estábamos con los amigos ahí de fiesta y dice, oye, ¿por qué mañana no saltamos en paracaídas? Y todos se vienen arriba y dicen, sí, 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 saltar en paracaídas, hasta que a la mañana siguiente, pues evidentemente se ve que los amigos han contratado ya lo de saltar en paracaídas y comenta, y la frase que dice es algo así como que las mejores cosas de la vida están detrás del miedo, de las cosas que nos dan miedo, ¿no? Y esta parte de emprender igual también, el cambiar de trabajo, yo ahora lo estoy viviendo porque cuando a mí me hacían las entrevistas para cambiar de trabajo, les era transparente, igual que me has dicho tú, tengo miedo a cambiar esto, pero a lo mejor el miedo es el indicador que me dice que debería haberlo hecho incluso antes de tener tanto miedo a cambiar. Pero me Sí, gustó mucho, mucho esa frase. claro, es que al final nunca lo había reflexionado de esa forma, pero fíjate que con la conversación que estábamos teniendo, al final todo eso nos lleva y yo te lo he descrito, a salir de la zona de confort, ¿no? De decir, esto es lo que a mí me gustaría. Entonces, es una situación nada habitual en mi día a día, dado que mi ámbito se Sí. circunscribe a la oficina y el ordenador, nada de aviones ni algo que mantenga el suelo muy lejos muy lejos de mis pies. Y por tanto, yo creo que eso igual es un poco lo que me hace ver eso de una forma como atractiva, por así decirlo. Es la adrenalina que sabes que va a haber en todo eso. Y esa misma adrenalina yo creo que al final es la que uno vive cuando hace esos cambios tecnológicos. Seguro que esa sensación de cierto descontrol, pero no tanto, ¿no? Porque al final lo tienes un poco controlado, es lo que te da un poco esa vidilla, esa chispa. Entonces, al final yo creo que va todo muy, muy por ahí. ¿Te gustan los parques de atracciones? Sí, la verdad es que fíjate que no es una cosa que vaya habitualmente. Hace bastante tiempo que no voy a un parque de atracciones. Bueno, bastante tiempo, no sé, igual 5 o 6 años, una cosa así. Tampoco es que haga 20. Pero sí, yo disfruto como un enano. En todos los que he Yo no. estado me lo he pasado pipa, desde luego. Yo Ahí sí que cambia. recuerdo en el de, creo que era en el de la Warner, yo me acuerdo una vez, ahora también es verdad que ha cambiado mucho, yo creo que se ha masificado. A mí hay algunos compañeros que van últimamente que me han dicho que tienes horas a veces de colas en las atracciones. Yo no sé si por suerte o qué, pero yo recuerdo una vez que fui con mi primo al de la Warner y en la atracción La Montaña Rusa, que al menos en aquella época se llamaba el Superman, tenían dos, tenían una que era Superman y otra que era Batman, que ibas con los pies colgando. En la del Superman yo me acuerdo de bajar de la atracción, volver a entrar otra vez y una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez. No sé si subimos 5 o 6 veces hasta que dijimos, oye, ya, para. Porque esa sensación de adrenalina, o sea, lo que pasa es que al final, sobre todo tienes ese pequeño miedo la primera vez. Cuando lo pruebas y ves que es seguro, las siguientes veces solo se te queda esa sensación de adrenalina sin ese miedo, que eso es lo que mola al final. Y ya yo creo que llega un punto en el que al final lo ves como algo normal. A mí también eso me pasa, no es una montaña rusa, pero hay gente que me dice que se ha subido y que más o menos es igual. Yo tengo también la suerte de tener un Tesla, que es un coche que me encanta. Desde que salió esa marca era como una ilusión que tenía y me lo pude comprar. Y además tengo el modelo deportivo, con lo cual tú le pisas a eso. No me gusta correr con el coche. De hecho, tú ves la media que yo tengo de consumo en el coche y hasta en el propio taller me lo dicen. Me dicen, dice, tío, dice, tienes un coche que no, dice, no lo gastas, los neumáticos me duran una barbaridad, etcétera. Pero sí que es verdad que lo típico que se te sube gente al coche que no se ha subido nunca y le pegas un acelerón y se te pone un nudo en el estómago, te pegas al asiento y la sangre de la cabeza la notas que se te va para atrás, algo espectacular. Pues la cosa es que yo ya no lo noto. O sea, no lo hago todos los días, ni muchísimo menos, ni de lejos, pero cuando lo hago yo no lo noto.
Y mi mujer, sin embargo, que ella, aunque va bastante en el coche, pues lo que te digo, yo voy normal. Cuando alguna vez, sin querer, he adelantado a alguien, ella me lo dice, Adrián. Y digo, ¿qué pasa? Digo que no he hecho nada. Digo, pero si no he acelerado casi nada. Y yo creo que eso es porque de algún modo lo normaliza tu cuerpo o algo así. No sé, es un ámbito que desconozco, pueden ser cuestiones químicas, pero yo creo que esa adrenalina que libera tu cuerpo, que yo creo que lo hace también un poco a modo de advertencia, de peligro, para ponerte en alerta o algo, cuando ya tú conoces ese entorno y lo ves tan normal, no, no te la libera tu cuerpo. Y eso al final yo creo que ocurre en una montaña rusa, me pasa con lo del coche y seguramente ocurra también en ese ámbito laboral, con esos saltos, esos cambios. Puede ser. Me estabas haciendo pensar, y ya también por enganchar por el principio del podcast, que cuando he estado hablando con algunos amigos que son emprendedores desde siempre y todo, yo les explicaba, a mí me encantaría emprender, aprender sobre esto, también la visión idealizada de tener una startup y todo, que seguro que no es tanto. Y me llamaba muchísimo la atención porque yo les hablaba de lo que hago en la empresa, equipos de 200 personas y todo esto, y entonces me decían, ¡guau! Eso es imposible, yo no podría hacerlo. Y yo lo veía tan normal, y cuando yo les hablaba de emprender, o sea, y me decían, ¿y a qué esperas? Pero es que esto es muy sencillo, coges, haces esto, haces esto, haces esto y esto, y haces esto así, ¿no? Y entonces sí que es sorprendente cuando estás metido dentro la gran diferencia que hay entre tu percepción de ese riesgo que hay ahí. Y no Claro. sé si has visto una imagen que son dos personas una enfrente de la otra y en el suelo hay escrito un 6, ¿no? Desde la perspectiva de uno ve un 6, de la perspectiva del otro es un 9, pero los dos tienen razón cuando dicen no, es un... Y es un Todo, poco esto. todo depende del punto de vista, eso, pero eso pasa con todo. O sea, al final hay que entender, cada persona ve las cosas y las siente de una forma, porque yo creo que no solo es tu experiencia de vida y la tuya, sino el contexto en el que actualmente te mueves, eso influye hacia tu visión. Entonces, yo creo que eso pasa con todo, sí. Pues a ver si la próxima vez que hablamos ya me cuentas la experiencia de saltar en paracaídas o no, el gran Eso, salto. que no lo vea mi mujer, porque si no me lo regala y, y tendré que enfrentarme a ello. Te voy a dejar con un pensamiento. Yo te he dicho antes que la palabra que estabas usando mucho para describirme cada una de las situaciones era el salto y dar un gran salto. Sí, Así que algo hay ahí, sí, algo hay ahí algo se me ha atrás. quedado, tienes razón, tienes razón. Sí, sí, sí. Muy bien, pues Al nada, final es el Adrián, inconsciente, sí. muchísimas gracias por este rato. Me ha encantado volver a hablar contigo y aprender esto de ti. Y espero que te lo hayas pasado bien y que te lleves algo también tú contigo. Sí, muchísimas gracias a ti, Enrique. Me ha alegrado también pasar un rato contigo y nada, aquí me tienes para lo que necesites, cuando quieras charlar, disponible, sin ningún tipo de problema. Genial, gracias.